Mi hijo menor, piloto de aerolínea, me llamó. Mamá, algo raro pasa. ¿Papá está en casa? Sí, se está bañando, respondí. Él susurró, imposible, él acaba de subir con su amante, una joven rubia, a mi vuelo a Francia. Entonces, escuché pasos detrás de mí. Antes de contarte todo lo que pasó, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o rincón del mundo estás escuchando esta historia. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi voz. El mundo de Ariadna se partió en dos con solo 3 palabras. Ese no es tu padre. La cafetera aún goteaba en la cocina cuando escuchó esa frase. Una frase que no olvidaría nunca. Afuera, las últimas luces del día teñían las nubes de naranja, y adentro todo parecía estar en calma. Todo menos su corazón. Ariadna Rivas, 53 años, enfermera jubilada, madre de 2 y esposa de quien creyó su gran amor, vivía en una casa sencilla pero acogedora en las afueras de Guadalajara. Era de esas mujeres que llevaban el cansancio en la espalda, pero aún tenían ternura en la voz. Su vida estaba tejida con silencios, renuncias y largas jornadas de hospital en las que cuidó a extraños con más entrega de la que a veces recibió en casa. Siempre creyó que los sacrificios que había hecho tenían sentido. Hasta ese día. Era una tarde cualquiera. Ariadna vestía su bata de algodón gris y caminaba descalza por el piso frío. Esteban, su esposo, acababa de entrar a casa. Le había dado un beso en la frente, como de costumbre, y se había metido a bañar. Ella preparaba 2 tazas de café. Una para él, otra para ella. Ese era su ritual. El teléfono vibró sobre la encimera. Era una videollamada de Julián, su hijo menor, piloto comercial. El orgullo de la familia. Ella respondió con una sonrisa en los labios, la mirada cálida de siempre. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Pero Julián no sonrió. Su rostro estaba pálido. La cámara temblaba. Mamá, algo raro pasa. Ella dejó la taza sobre el mármol. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Julián dudó. Tragó saliva. ¿Papá está contigo ahora? Ariadna frunció el ceño. Y sí, está en la ducha. Acaba de llegar. ¿Por qué? Julián miró hacia atrás. Susurró. Imposible, él acaba de subir a mi vuelo a París con una mujer rubia. Mamá, y se están besando. Le vi el rostro. Es él. La taza cayó de sus manos. El café se desparramó sobre el suelo, pero Ariadna no se inmutó. Se quedó helada. Respiró hondo. La ducha seguía corriendo. Era verdad. ¿Esteban estaba ahí, o no? Mamá, insistió Julián, con los ojos vidriosos, no estoy loco. Tiene el mismo rostro, la misma manera de caminar. Llevaba la camisa azul que tú le regalaste en Navidad. Ariadna sintió que todo giraba. Las piernas comenzaron a temblarle. Tengo que colgar, susurró, sin darle tiempo a más. Y entonces lo escuchó. Los pasos. Lentos, seguros, arrastrando un poco la pierna, como Esteban cuando salía de bañarse. Solo que no era él. Ariadna giró, con el corazón martillando en su pecho. Era Martina. Su hija mayor. 30 años. Abogada. De rostro severo, pero mirada frágil. Estaba pálida. Los ojos, hinchados. Parecía que no dormía en días. Mamá, dijo con voz rota, no estás loca. Él lleva años mintiéndonos. Y tú tienes que saber la verdad. Ariadna no entendía nada. Abrió la boca, pero no dijo palabra. Martina avanzó lentamente hasta la mesa. Sacó de su bolso una carpeta manila, doblada y con esquinas desgastadas. La colocó con firmeza frente a su madre. Ábrela. Ariadna, con manos temblorosas, despegó el broche metálico. Dentro, encontró papeles impresos, recibos, boletos de avión. Fotografías. Cartas. Transferencias bancarias. Registros migratorios con el nombre de Esteban Rivas, con destino a Francia, Argentina y otras ciudades que nunca le mencionó. En una foto, su esposo aparecía abrazando a una joven rubia, en una terraza de París, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que Ariadna no le había visto en años. ¿Qué es esto? Susurró. ¿Qué es esto, Martina?
Una vida paralela, mamá, respondió su hija con una frialdad que le dolía. Tiene otra familia. En París. Ariadna no podía hablar. Las lágrimas no le salían, como si el cuerpo aún no supiera cómo reaccionar. Martina se sentó frente a ella. Sus ojos se suavizaron. Lo descubrí hace un año. Pero no tenía pruebas. Solo sospechas. Pensé que me estaba volviendo loca. Hasta que lo seguí, hasta que lo vi entrar a un hotel con esa mujer. Ariadna tragó aire con dificultad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tú lo protegías, mamá. Siempre. Cada vez que desaparecía, tú decías que estaba cansado, que trabajaba mucho, que lo entendiera. Pero él no estaba cansado. Estaba con ella. Ariadna volvió a mirar los papeles. En una de las hojas, un recibo mostraba una transferencia mensual de 1.500 euros a una cuenta en Francia. Nombre de la beneficiaria, Clemence Dubois. Había visto ese nombre antes, en los correos de Esteban. Siempre pensó que era una compañera de trabajo. Un contacto viejo. ¿Desde cuándo? Preguntó Ariadna, con voz hueca. Martina suspiró. La primera transferencia fue hace 12 años. Ariadna apretó los labios. Llevó una mano al pecho. Sintió una punzada. Y esa mujer. Tiene una hija. De 11 años. El silencio cayó como plomo entre las dos. ¿Tú crees que? Murmuró Ariadna, sin atreverse a terminar la frase. Sí, confirmó Martina. Todo indica que es su hija también. Ariadna se puso de pie, tambaleante. Caminó hasta el pasillo. La ducha seguía corriendo. ¿De Esteban? Preguntó con voz ronca. Pero no hubo respuesta. Empujó la puerta del baño. Estaba entreabierta. El vapor salía como una nube densa. El baño, vacío. No había nadie. ¿Dónde está? Susurró, aterrada. Martina corrió detrás de ella. Lo supe hace 3 días, mamá. Me llamó Julián. Me dijo que lo había visto subir al avión. Por eso vine. No sabía si lo habías visto, si él te había engañado otra vez. Ariadna volvió a la sala. Se sentó. Tenía la vista perdida. No entendía nada. Ni la ducha. Probablemente la encendió antes de salir. Para que pensaras que seguía en casa. Ariadna se abrazó a sí misma. No puede ser. No puede ser que me hiciera esto. Martina se arrodilló frente a ella. Sí puede. Y lo hizo. No eres la única víctima. Todos lo fuimos. Ariadna la miró, con los ojos vacíos. 12 años. Y yo. Tú cuidabas enfermos mientras él construía otra vida. ¿Y sabes lo peor, mamá? La usaba a ella para escapar de nosotros, pero también la usaba a ella para justificarse contigo. Tenía a las dos engañadas. Ariadna sintió que el mundo se estrechaba, como si el aire le faltara. Le temblaban las manos, el estómago, hasta la voz. ¿Qué hice mal, Martina? ¿Por qué no lo vi? Martina no respondió. Solo la abrazó. Por primera vez en mucho tiempo, Ariadna se permitió llorar. No con gritos. No con rabia. Con ese llanto silencioso que quiebra el alma. El de las mujeres que han aguantado demasiado. La carpeta aún estaba abierta. Las pruebas, todas ahí. Imposibles de negar. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Ariadna entendió que su vida no era lo que creía. Que el amor que construyó durante 30 años era una fachada. Y que las respuestas que tanto temía, apenas comenzaban a aparecer. Porque aún no sabía, que había mucho más por descubrir. Y lo que venía después, sería aún más devastador. La carpeta permanecía abierta sobre la mesa. La brisa de la ventana agitaba las hojas sueltas que Ariadna ya no tenía fuerzas para tocar. Sentía que el suelo se había convertido en agua espesa. Todo lo que creía sólido, firme, real, ahora se disolvía frente a sus ojos. El amor. La confianza. El sacrificio. Todo había sido una ilusión.
Una mentira perfectamente sostenida durante años. Martina, en silencio, recogía los papeles con cuidado. No hablaba. Sabía que no había palabras que aliviaran esa clase de dolor. El dolor de mirar atrás y descubrir que cada sonrisa compartida, cada domingo en familia, cada conversación en la cama, había tenido un eco oculto. Una segunda versión. Otra historia paralela que Ariadna desconocía por completo. Ariadna se quedó en la silla durante largo rato, sin parpadear, con los labios secos y la mirada fija en un punto del suelo. Luego, de repente, como si una aguja invisible le hubiera atravesado el pecho, se puso de pie. Y necesito estar sola. Martina asintió. No discutió. Sabía que no podía intervenir en esa batalla interna. Ariadna caminó lentamente hasta el baño. Cerró la puerta con suavidad. No la trabó. Se miró en el espejo. Tenía la cara manchada de lágrimas secas, los ojos hinchados, el cabello enmarañado. Apenas podía reconocerse. El espejo devolvía el rostro de una mujer que había pasado la vida entera justificando ausencias, perdonando descuidos, aceptando excusas. Se inclinó hacia el lavamanos y lo abrió. El agua corría, tibia, pero no lavaba la culpa. Abrió el botiquín. Lo miró por dentro. Su vista recorrió las cajas de analgésicos, los frascos con etiquetas vencidas, y luego se detuvo en una botella pequeña, de tapa blanca. Pastillas para el dolor neuropático. La había comprado después de la cirugía de columna que nunca pudo hacerse. Porque el dinero desapareció. Porque Esteban tuvo una emergencia. Porque ella siempre cedía. Tomó la botella en las manos. Temblaban. La abrió. Derramó algunas pastillas en la palma. Las contó. 8. Suficientes. Cerró los ojos. El silencio era tan espeso que podía escuchar sus propios pensamientos, como cuchillos. Entonces algo ocurrió. Un recuerdo cruzó su mente como un relámpago. Ella, arrodillada en la cocina, hace casi 20 años, abriendo una lata de atún vencida mientras Julián lloraba en el cuarto. Esteban no estaba. Había dicho que tenía turno nocturno en la empresa de seguridad. Esa noche, Ariadna durmió en el suelo, sin cenar, para que los niños tuvieran suficiente. Recordó otra escena. Ella en la clínica, con dolor lumbar insoportable. Los médicos le dijeron que necesitaba una cirugía urgente. Pidió un préstamo. Esteban firmó como garante. Nunca vio el dinero. Un mes después, él apareció con una pantalla nueva y un reloj de marca. El peso de esas memorias le cayó encima como un muro. Las pastillas cayeron al suelo. Se desplomó en el piso del baño, con un sollozo contenido. Se tapó la boca para no gritar. Martina golpeó la puerta, desde el otro lado. «Mamá, ¿estás bien?» No respondió. Respiró hondo. Se puso de pie. Se lavó la cara. Cerró el botiquín. Y se miró otra vez. El rostro seguía siendo el mismo. Pero ahora tenía grietas. Y detrás de esas grietas, comenzaba a aparecer algo nuevo. Furia. Conciencia. Despertar. Salió del baño y encontró a Martina en la sala, revisando una de las hojas con movimientos mecánicos. «¿Cuánto tiempo lo supiste?», preguntó Ariadna, con voz más firme. «1 año. Empecé a sospechar por unas notificaciones del banco. Me llegaron correos duplicados. Vi su nombre en unas reservas de hotel en Francia. Fui atando cabos. ¿Y Julián? No sabía nada hasta hoy. Pero me llamó hace 3 días. Me dijo que vio a papá. Que estaba seguro de que era él. Se asustó. Y me buscó a mí. Lo convencí de que me enviara una foto. Era Clara. No había duda. Ariadna se sentó. Respiró hondo. Luego bajó la voz. Quiero saberlo todo. Martina asintió. Desde hace 5 años, papá ha estado recibiendo dinero de Julián. Le dijo que tú necesitabas ayuda, que la pensión no alcanzaba, que tu salud estaba peor. Julián le enviaba entre $500 y $700 mensuales. Todo ese dinero iba a otra cuenta. En euros. A nombre de esa mujer. Ariadna cerró los ojos.
¿Y el préstamo? También. Lo usó para pagar la matrícula de una niña. Escuelas privadas. Uniformes. Campamentos. Papá la presentó allá como empresario, como viudo. Les dijo que tú habías muerto hace años. Las palabras se clavaron como cuchillos. Viudo. Martina apretó los dientes. No quiero hacerte más daño, mamá. Pero tienes que saberlo. No estás loca. No fuiste tonta. Fuiste buena. Y por eso se aprovechó de ti. Ariadna no habló. Se quedó mirando el suelo durante un minuto entero. Luego, con voz apenas audible, preguntó: ¿Quién es ella? Clemence Dubois. Es profesora de francés. Tiene 36 años. Viven juntos en un departamento cerca del río Sena. La niña se llama Lucie. Y, físicamente, es muy parecida a Julián cuando era niño. Ariadna sintió una presión en el pecho. No solo era la traición. Era el peso del engaño estructurado, la doble vida, las mentiras repetidas con precisión quirúrgica. Todo lo que Esteban había dicho durante años ahora tenía otro significado. Recordó una noche en que él llegó ebrio. Dijo que había bebido por estrés. Que estaba agotado. Se acostó sin cenar. Ella lo cubrió con una manta, sin reprocharle nada. Esa noche, él le susurró: gracias por aguantarme tanto. Eres mi hogar. Ahora entendía. No era amor. Era culpa. Era manipulación. Era control. ¿Sabía ella de mí? Preguntó de pronto. Martina negó con la cabeza. No lo creo. Encontré un blog antiguo donde ella subía fotos. En una publicación escribió: después de tanto dolor, encontré a un hombre que me hace sentir segura. No tiene pasado. Solo futuro. Ariadna rió. Pero fue una risa hueca. Como si su alma se burlara de sí misma. Qué irónico. Yo fui su pasado. Su escalera. Su excusa. Se levantó de nuevo. Caminó hacia su cuarto. Abrió el armario. Buscó entre las cajas de zapatos, entre las mantas. Hasta que lo encontró. Un viejo cuaderno azul, de tapas duras, donde solía anotar cosas importantes. Y entre las hojas, un sobre amarillo, desgastado. Llevaba años sin abrirlo. ¿Qué es eso?, preguntó Martina desde la puerta. Cartas que nunca envié, respondió Ariadna. Pensamientos que no me atrevía a decir. Y facturas. Todas las cosas que tuve que pagar sola. Sacó una hoja. Era una copia del presupuesto para su cirugía de columna. Firmado. Sellado. Luego una nota de Esteban, escrita de su puño y letra: usé el dinero para una inversión. Te prometo que lo recuperaré. Martina la leyó en silencio. Se le humedecieron los ojos. Mamá, no tienes que seguir cargando esto sola. Ariadna cerró el cuaderno. No voy a seguir cargándolo. Pero tampoco voy a fingir que no pasó. Martina se acercó. ¿Qué piensas hacer? Ariadna respiró profundo. Miró por la ventana. Las luces de la calle comenzaban a encenderse. La noche caía como un telón. Voy a conocerla, dijo con firmeza. A ella. A esa mujer. Quiero mirar a los ojos de quien compartió mi vida sin saberlo. No por rencor. Por dignidad. Martina la miró con admiración. ¿Quieres que te acompañe? No. Esta batalla es mía. Se hizo el silencio por unos segundos. ¿Y papá?, preguntó Martina. Papá ya está muerto para mí, respondió Ariadna, sin titubear. Ahora solo queda Esteban. El hombre al que voy a enterrar con la verdad. Martina se estremeció. No por miedo, sino por la certeza con la que su madre hablaba. Nunca la había visto tan clara, tan decidida. Ariadna tomó el cuaderno azul. Lo metió en su bolso. Luego sacó una foto vieja. Ella, Esteban y los niños, en la playa, hace más de 20 años. Todos sonrientes. Parecían felices. Pero ahora esa imagen le parecía una postal falsa.
como una obra de teatro que solo servía para el público. Rasgó la foto por la mitad. Guardó su lado. Tiró el de Esteban al cesto. Y mientras cerraba la cremallera del bolso, su mirada cambió. Ya no era la de una mujer rota. Era la de una mujer que, por primera vez, veía claro. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la sala, mirando al vacío, mientras en su cabeza tejía cada parte de la historia que le habían ocultado. Cada laguna tenía ahora un río. Cada mentira tenía nombre. Cuando Martina se fue, Ariadna preparó una maleta pequeña. Pocas cosas. No pensaba huir. Solo quería respuestas. Y sabía que la única manera de obtenerlas era yendo directo al centro de la herida. Lo que aún no sabía era que una parte del pasado, mucho más oscura y perturbadora que todo lo que acababa de descubrir, estaba por emerger. Un secreto enterrado hacía décadas. Una traición aún más profunda que la infidelidad. Y cuando lo descubriera, ya no habría marcha atrás. Ariadna llegó a París con los ojos hinchados y la espalda contracturada por las horas de vuelo, pero con la mirada afilada de quien ya no se permite caer en ilusiones. Llevaba la misma maleta azul que había usado cuando viajó por última vez con Esteban, hacía más de 7 años, para celebrar su aniversario número 25. Aquella vez él le dijo que París no era para ellos, que prefería playas cálidas, que Europa lo ponía triste. Ahora entendía por qué. Se hospedó en un pequeño hotel en el distrito 14. No necesitaba lujo. Solo tiempo. Silencio. Un espacio donde procesar cada pieza que comenzaba a encajar con una crueldad casi matemática. 2 días después de su llegada, frente a una cafetería con toldo rojo y letras doradas, Ariadna vio por primera vez a Clemence Dubois. Era más joven, como le había dicho Martina, de facciones suaves y sonrisa tímida. Estaba sentada en una mesa exterior, con un libro entre las manos y una taza de té humeante. A su lado, una niña de cabello castaño y ojos oscuros dibujaba con lápices de colores. Lucie. Ariadna no sabía qué sentir. Celos no. Dolor, sí. Rabia, también. Pero lo que más pesaba era la compasión. No por la mujer. Por sí misma. Por los años regalados. Por los silencios tragados. Por las veces que Esteban le dijo que no podía acompañarla al hospital porque tenía un viaje urgente. Viajaba, sí. Pero no por trabajo. Cruzó la calle. Cada paso era una batalla. Al llegar frente a la mesa, Clemence levantó la vista, desconcertada. ¿Puedo sentarme?, preguntó Ariadna en un francés sencillo pero claro. Clemence asintió, confundida. ¿La conozco? No. Pero creo que las dos conocemos al mismo hombre. Lucie miró a su madre y luego a Ariadna. Clemence tragó saliva. ¿De Esteban? Ariadna asintió. ¿Él te habló de mí? Clemence se quedó en silencio unos segundos. Luego apartó la vista. Y dijo que fuiste su esposa, pero que falleciste. En 2015. Cáncer de hígado. Ariadna sonrió con tristeza. Que estoy viva. Y tú fuiste la excusa perfecta para que me enterrara sin ataúd. Clemence se llevó una mano a la boca. No lloró. Pero palideció. Tienes que entender, yo no lo sabía. Él me dijo que estaba solo, que había sufrido mucho, que su familia lo rechazaba. Ariadna la observó con atención. Era creíble. Pero también ingenua. Igual que ella, tantos años antes. ¿Cuánto tiempo llevan? 14 años. Lo conocí en el hospital. Yo era interna. Él venía a dar una conferencia sobre seguridad clínica. Después empezamos a vernos. Él me decía que viajaba mucho por su empresa en México. Que no quería mezclar su pasado con su nueva vida. Y yo, creí. ¿Te prometió dejarlo todo por ti? Sí. Me dijo que tenía asuntos legales que resolver en su país. Que su familia se quedaría con todo si sabían de mí. Me pidió paciencia. Y cuando quedé embarazada, desapareció por 5 meses. Luego volvió. Como si nada. Y yo, lo acepté otra vez. Ariadna bajó la mirada. Era como escucharse a sí misma 20 años atrás. ¿Y la niña?
Y él la reconoce. La visita. Juega con ella. Pero no vive con nosotras. Dice que el trabajo lo absorbe. A veces no aparece en semanas. Ariadna observó a Lucie. Estaba en otra mesa ahora, dibujando en el suelo con tiza, sin enterarse del torbellino que se desataba a su lado. ¿Sabes si tiene más hijos? Clemence negó con la cabeza. Y siempre dijo que tú no podías tenerlos. Que ese fue el verdadero motivo de su ruptura. Ariadna contuvo una carcajada. Dolía. Pero la risa no era de alegría. Era de absurdo. Tenemos 2. Martina y Julián. 30 y 31. Él mintió sobre todo. Clemence la miró como si acabara de despertar de una pesadilla. Me utilizó. A las 2, dijo Ariadna. Y quién sabe a cuántas más. Se quedaron en silencio unos minutos. Luego Ariadna se puso de pie. No vine a reclamarte nada. Solo necesitaba verte. Saber quién eras. Y entender cuánto daño puede hacer un hombre sin conciencia. Cuídate. No esperes que cambie. Se marchó sin esperar respuesta. No lloró. No gritó. Caminó por las calles húmedas de París como una sombra. Esa noche no pudo dormir. Pensó en la niña. En lo que sentiría si un día descubriera que su padre era un impostor, un mentiroso profesional. Y pensó también en Martina. En lo que esa verdad le haría. De vuelta en México, la encontró esperándola en el aeropuerto. La abrazó. Pero algo estaba distinto en su hija. La notó más delgada. Ojerosa. Nerviosa. ¿Estás bien? Martina forzó una sonrisa. Estoy bien. Solo un poco estresada. ¿Y Julián? No contesta. Creo que está procesando todo a su manera. En el auto, Ariadna le contó todo. Desde la conversación con Clemence hasta lo que supo sobre Lucie. Martina se mantuvo en silencio. Manejaba con los ojos fijos en la carretera. En un semáforo, de pronto, golpeó el volante. No puedo creerlo, dijo con voz temblorosa. ¿Otra más? ¿Otra hija? ¿Cuánto tiempo va a seguir saliendo basura de ese hombre? Ariadna la tomó de la mano. Martina. No. Y gritó ella, sin contenerse. Yo también tengo derecho a romperme. Tú no eres la única que fue traicionada. Yo crecí adorándolo. Pensando que era un ejemplo. Me esforcé. Estudié. Me maté por hacerle sentir orgullo. Y todo fue una mentira. Ariadna sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que escuchaba a Martina decir algo tan vulnerable. Lo sé, dijo ella con suavidad. Y lamento no haber visto antes lo que él era. Lo permití. Y tú pagaste el precio también. Martina rompió a llorar. Me siento sucia, mamá. Me veo al espejo y no me reconozco. Hay noches que como y vomito. No por castigo. Es como si quisiera vaciarme. Sacar todo. Ariadna cerró los ojos. El dolor de su hija era como una bala en el pecho. ¿Desde cuándo? Y desde que tenía 15 años. Cada vez que papá me decía que estaba gorda, que no debía comer tanto. Lo decía riendo, claro. Pero yo lo escuchaba en serio. Y después cuando me comparaba con las hijas de sus amigos. Nunca fui suficiente. Nunca lo seré. Y eso no es verdad, dijo Ariadna, con voz quebrada. Eres mi orgullo. Mi razón de seguir. Martina se apoyó en su hombro, como si fuera una niña otra vez. Lloró en silencio. Ariadna acarició su cabello, sintiendo como esa fragilidad volvía a unirlas. Cuando llegaron a casa, Julián estaba en la sala. No hablaba. Tenía los ojos hundidos y las manos temblorosas. ¿Quieres contarme qué pasa? Preguntó Ariadna, sentándose a su lado. No sé cómo vivir con esto, murmuró. Me siento como si me hubieran arrancado de mi lugar. Mi padre no es el hombre que creí. No puedo ni pronunciar su nombre. ¿Has comido? Él negó con la cabeza. No tengo hambre. Martina entró y se sentó al otro lado.
Nos destruyó, dijo ella. Todo lo que hicimos, mamá, lo hicimos por él. Cada decisión. Cada sacrificio. Todo fue para sostener su ego, sus mentiras, su necesidad de sentirse importante. Julián asintió. Y le di todo lo que gané. Creí que te ayudaba a ti. Pero lo estaba financiando a él. A su amante. A su hija secreta. A su doble vida. Ariadna los miró a ambos. Sus 2 hijos, deshechos. Destrozados por el hombre que los trajo al mundo y luego los traicionó sin remordimiento. Y ya no vamos a callar más, dijo ella, con voz firme. Ya no vamos a proteger a nadie. Es hora de contar nuestra historia. No por venganza. Por dignidad. Esa noche, los 3 se quedaron en la sala. No hablaban mucho. Solo compartían el silencio. Pero era un silencio diferente. No era el de las mentiras. Era el de quienes sobreviven. El de quienes, aunque heridos, eligen sanar. Mientras todos dormían, Ariadna caminó por la casa. Observó los retratos colgados en las paredes. Uno a uno, los fue bajando. En cada uno estaba Esteban. Sonriente. Falso. En el último, donde él abrazaba a Julián de niño, le dibujó un círculo en la cara con un marcador negro. Luego lo rompió. La basura comenzaba a salir. Y no iba a detenerse. Lo que Ariadna no sabía, era que en medio de ese proceso de sanación, alguien del pasado regresaría. Alguien que llevaba años en silencio. Alguien con una verdad aún más perturbadora que todo lo vivido hasta ahora. Una verdad que pondría en duda hasta la sangre. El amanecer se arrastraba lento aquella mañana, pero Ariadna no había cerrado los ojos. Había pasado la noche sentada en la sala, con una taza de café frío entre las manos y la mente desbordada de imágenes, fechas, mentiras. Martina dormía en su cuarto, con el cuerpo debilitado por el esfuerzo emocional de los últimos días. Julián se había encerrado en el estudio y no salió ni a cenar. Nadie hablaba. Era como si el silencio, por primera vez, sirviera como escudo. Como si todos supieran que hablar sería encender otra mecha. El teléfono fijo sonó con un timbre áspero, casi fuera de lugar. Ariadna lo miró como si fuera una amenaza. Lo dejó sonar 2 veces antes de contestar. Una voz masculina, firme y protocolaria, respondió al otro lado de la línea. ¿Señora Ariadna Rivas? Sí. ¿Quién habla? Sargento Ricardo Ordóñez, del Departamento de Seguridad Aeroportuaria. Disculpe que la llamemos tan temprano, pero hemos tenido una situación que involucra su nombre. Ariadna se incorporó de golpe. ¿Qué clase de situación? ¿Usted conoce a un hombre llamado Esteban Rivas? La pregunta le cayó como una piedra en el pecho. Sí. Es, o era mi esposo. El oficial dudó un instante, como si eligiera con cautela cada palabra. El motivo de nuestra llamada es porque hace unos días, el día en que su hijo Julián operó el vuelo 745 con destino a París, el sistema de seguridad detectó una irregularidad en los pasaportes. El hombre que abordó el avión con el nombre de Esteban Rivas no coincide con el Esteban Rivas registrado en la base de datos de migración mexicana. Ariadna sintió que el suelo desaparecía. La cabeza le zumbaba. ¿Cómo que no coincide? Tenemos razones para creer que el hombre que abordó el vuelo no es su esposo. Hemos iniciado una investigación por suplantación de identidad. Lo que encontramos es complejo. Ariadna se apoyó contra la pared. Su respiración se aceleraba. ¿Qué encontraron? ¿Conocía usted a Santiago Rivas? Ariadna se quedó en blanco. Su cuerpo se paralizó. No puede ser. ¿Lo conocía? Santiago era el hermano gemelo de Esteban. Murió hace 30 años. En un incendio. El oficial respiró hondo. No, señora. No murió. Sobrevivió con quemaduras en la parte baja del torso y la pierna derecha. Al parecer, su hermano lo dejó atrás. No hubo reporte de rescate ni denuncia oficial. Santiago ha estado vivo todo este tiempo. Vivía en Europa bajo distintos nombres. Su rastro es complejo. Pero lo que más nos sorprende es que ha utilizado documentos de su hermano desde hace años. Ariadna sintió que sus piernas fallaban.
Se dejó caer en el sofá. La cabeza le daba vueltas. Entonces, el hombre que vi con la rubia en el avión. Y no es su esposo. Es su cuñado. Y es posible que lleve años actuando como él. Ariadna colgó sin responder. No podía hablar. No podía ni llorar. Se quedó inmóvil, como si el mundo entero se hubiera convertido en una broma de mal gusto. Durante minutos no se movió. Luego se levantó, como un autómata, y caminó hacia el cuarto que durante años compartió con Esteban. Abrió el armario. Comenzó a sacar ropa, papeles, cajas viejas. Todo volaba al suelo. En un rincón del ropero, al fondo, encontró una tabla suelta. La retiró. Detrás, había un hueco pequeño, oculto. Metió la mano y sacó un paquete envuelto en un trapo viejo. Era un fajo de cartas. Las abrió con manos temblorosas. Eran cartas amarillentas, escritas a mano. Todas firmadas con la misma letra, Santiago. La primera decía: Esteban, me dejaste. Me viste arder y huiste. Dijiste que ibas por ayuda y no volviste. Me escondí entre los escombros. Unos trabajadores me encontraron días después. Me reconocieron. Dije que tú habías muerto. Me inventé una nueva vida. Pero no puedo olvidar. Quiero verte. Necesito respuestas. Ariadna cayó de rodillas. Las siguientes cartas eran más agresivas, desesperadas. Algunas tenían fechas de años recientes. Lo único que quería era justicia. Pero te llevaste mi nombre, mis papeles, y ahora a mi hijo. Porque sí, Esteban. Ella estaba embarazada. Y tú lo supiste. La última carta la dejó sin aliento. Si no me dejas verlo, lo buscaré yo mismo. Ya no me importa nada. Te lo advertí. No juegues con la sangre. Porque la sangre siempre reclama. Ariadna dejó caer las hojas. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que le iba a estallar. Martina apareció en la puerta. Tenía la cara descompuesta. ¿Qué pasa? Ariadna levantó la vista. Santiago está vivo. Martina frunció el ceño. ¿Quién? El hermano gemelo de tu padre. El que supuestamente murió. Martina entró al cuarto y vio las cartas tiradas. ¿Qué es todo esto? Ariadna le entregó las hojas. Durante años escribió. Desde Europa. Pedía ayuda. Esteban nunca se lo dijo a nadie. Es más, creo que robó parte de su identidad. No sé desde cuándo. Martina las leyó con las manos temblorosas. Luego se cubrió la boca. Mamá, esto es demente. Ese monstruo no solo nos traicionó, destruyó a su propio hermano. Ariadna caminó en círculos. ¿Qué más no sabemos? ¿Qué más puede salir de este agujero? El teléfono de Martina sonó. Era Julián. Estoy en París, dijo su voz desde el altavoz. Pero necesito hablar contigo. Y con mamá. Acabo de recibir esto. Un sobre. Una carta sin remitente, escrita con tinta negra. Tú no eres hijo de Esteban. Tú eres hijo de Santiago. Pregunta a tu madre por lo que pasó el 12 de agosto de 1995. Martina se quedó sin aire. Ariadna se apoyó contra la pared. El silencio fue insoportable. ¿Qué significa esto, mamá? Preguntó Julián al otro lado. Ariadna no respondió. Mamá. Martina apagó el altavoz. ¿Qué ocurrió el 12 de agosto? Ariadna no hablaba. Solo miraba al vacío. Como si algo se rompiera dentro de ella. Martina se acercó. Mamá, por favor. Ariadna respiró hondo. Esa noche. Santiago vino a casa. Dijo que necesitaba hablar. Esteban no estaba. Yo había bebido. No recuerdo todo con claridad. Pero me abrazó. Me dijo que me amaba. Que siempre me había amado. Yo pensé que era Esteban. Era su gemelo, Dios, se parecían tanto. Me dejé llevar. Estábamos destrozados los dos. Martina se cubrió el rostro. ¿Qué estás diciendo?
Ariadna asintió con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, Julián fue concebido. Nunca se lo dije a nadie. Ni siquiera a Esteban. Siempre fingí que no pasó. Hasta ahora. Martina se alejó. No podía respirar. Abrió la ventana. Julián estaba al otro lado del mundo, esperando respuestas. Y su madre acababa de confesar que su padre no era su padre. Ariadna tomó el teléfono. Julián, ven a casa. Tenemos que hablar cara a cara. Ya no puedo ocultarlo más. La voz de Julián tembló. ¿Y es cierto? Sí. Entonces, ¿quién soy? Ariadna tragó saliva. Eres mi hijo. Lo demás, tendremos que reconstruirlo juntos. Esa noche, Ariadna se encerró en su cuarto. No cenó. No habló. Solo se sentó en el suelo, rodeada de cartas, recuerdos y el peso insoportable de la verdad. La verdad, cuando se oculta demasiado tiempo, no desaparece. Se pudre. Y cuando emerge, destruye. Y lo que estaba por revelarse, aún no era el final. Era apenas el principio de una verdad más cruel. Más profunda. Más devastadora. Julián llegó a México 3 días después. No avisó. No escribió. No llamó. Solo apareció en la puerta, con una maleta en una mano y el sobre anónimo en la otra. Tenía el rostro demacrado, la mirada apagada y una expresión que Ariadna jamás había visto en él. No era tristeza. No era rabia. Era algo peor, vacío. Ariadna abrió la puerta y su hijo no la abrazó. No la miró. Solo pasó junto a ella como si atravesara un túnel sin luz. Se sentó en el sillón del fondo y dejó la maleta a sus pies. Luego sacó la carta, la colocó sobre la mesa, y habló. Quiero escucharlo de tu boca. Ariadna cerró la puerta con suavidad. Caminó hasta él. Se sentó al frente. Las manos le temblaban. Te lo dije por teléfono. No estoy segura de todo. Fue una noche confusa. No quiero conjeturas. Quiero la verdad. Martina bajó las escaleras. Se detuvo a la mitad. No se atrevió a entrar a la sala. Desde allí, escuchó. Ariadna bajó la mirada. No podía esquivar más. Era el 12 de agosto. Esteban había salido. Dijo que volvería tarde. Santiago apareció en la puerta. Dijo que necesitaba verme. Estaba golpeado. Tenía sangre en la camisa. Pensé que era tu padre. Se parecía tanto. Me abrazó. Me dijo cosas que yo no había escuchado en años. Que me admiraba. Que siempre me observó desde lejos. Yo no lo detuve. No pensé. Estaba dolida, vulnerable, sola. Y luego, simplemente, ocurrió. Me acosté con él creyendo que era Esteban. Julián no parpadeó. ¿Y cuándo supiste que estabas embarazada? Lo supe 2 meses después. Esteban nunca volvió a hablar de esa noche. Ni me preguntó nada. Santiago desapareció. Yo decidí guardar silencio. Fingí que eras de Esteban. Fingí que nada había pasado. Pensé que era lo mejor. ¿Para quién? Ariadna tragó saliva. No pudo responder. ¿Sabes lo que es mirarte al espejo y no saber quién eres? Julián se inclinó hacia adelante, sus manos temblaban. ¿Sabes lo que es construir tu identidad sobre una mentira? ¿A quién lloré todos estos años? ¿A quién llamé padre? ¿A un cobarde que dejó morir a su hermano o al hermano que se metió en la cama con la mujer de su hermano? Martina bajó un escalón. Quería intervenir. Pero no podía. Ariadna cerró los ojos. No fue una decisión. Fue una cadena de errores. De silencios. De miedos. Pero nunca dejaste de ser mi hijo. Te crié con todo el amor que tenía. A veces equivocada. A veces rota. Pero siempre con amor. No basta. El amor no borra el origen. Martina entró finalmente. Ya basta, Julián. Él se giró. ¿Tú qué sabes? Sé que esto nos está matando.
A todos. Mamá cometió errores. Pero tú también. Yo también. Todos. Estamos enfermos de silencio. Tú por vivir complaciendo. Yo por callar mis traumas. Y mamá, por sostener el castillo de arena hasta que el mar se lo tragó. Julián la miró. Había una cicatriz nueva en su rostro. Delgada. Diagonal. Justo en la mejilla izquierda. ¿Qué te pasó? Martina se tocó la cara con vergüenza. Me corté. En la clínica. Ariadna se levantó. ¿Volviste a internarte? Martina asintió. No soporté ver cómo se derrumbaba todo. El cuerpo habla. Y el mío gritaba. Nadie lo escuchó. Julián caminó hasta ella. La abrazó. Los dos lloraron. Ariadna los observó. No los interrumpió. En ese momento entendió que sus hijos ya no eran niños. Que estaban rotos. Que cada uno llevaba su herida invisible. Y ella también. Esa noche, Ariadna no pudo dormir. Se quedó frente al espejo, estudiando su rostro. Las arrugas. Las ojeras. Las marcas de la vejez. La vida había pasado como una tormenta. Y el espejo le devolvía la imagen de una mujer cansada. Vacía. Pero viva. La mañana siguiente, fue al baño. Encendió la luz. Sacó una máquina de afeitar eléctrica que usaba Esteban. Se sentó frente al espejo. Y comenzó a rasurar su cabeza. No dejó ni un solo mechón. No por estética. No por rebeldía. Por libertad. Por fin, se veía como se sentía, desnuda de excusas. Real. Luego fue al médico. Llevaba meses con molestias, dolores intermitentes, sangrados. Lo había pospuesto todo por cuidar a los demás. Esa vez no mintió. Pidió los análisis. Esperó las horas más largas de su vida en la sala gris del hospital público. Cuando entró al consultorio, el doctor no necesitó hablar mucho. El rostro decía todo. ¿Y cáncer? Preguntó ella. Avanzado. Ya comprometió órganos. Podemos intentar quimioterapia. Pero... No. No quiero tratamiento. El médico la miró sorprendido. ¿Estás segura? Más segura que nunca. Salió del hospital con una decisión clara. No iba a someterse. No quería ser víctima de nada más. Quería decidir su final. Y su forma. En casa, se sentó frente a la computadora. Abrió un documento nuevo. Tituló el archivo «Verdad». Y comenzó a escribir. Todo. Desde el inicio. Desde su infancia, su juventud, sus sueños. El día que conoció a Esteban. El día que decidió casarse. El embarazo de Martina. El dolor. Las traiciones. Las mentiras. Cada episodio. Cada nombre. Cada carta. Cada silencio. Escribía como si de eso dependiera su redención. Como si las palabras le devolvieran el alma. Escribía para no dejar que su historia fuera contada por otros. Escribía para sus hijos. Para que entendieran. Para que, cuando ella ya no estuviera, tuvieran al menos un mapa de lo que ocurrió. En las noches, quemaba las cartas de Santiago una por una. No por odio. Por cierre. Por limpieza. Pero guardó una. La última. Donde él hablaba de Julián. Esa la colocó en un sobre y escribió el nombre de su hijo con tinta roja. Lo dejó sobre su mesita de noche. Martina mejoró en la clínica. Comenzó a pintar. Terapia ocupacional, le llamaban. Hacía retratos de rostros distorsionados. Un terapeuta la felicitó. Le dijo que tenía talento. Ella sonrió por primera vez en semanas. Julián volvió al aeropuerto. No voló. Solo caminó entre pasillos, observando a las personas. Se sentía extraño. Como si su cuerpo estuviera habitado por otro. Se sentó en una banca. Lloró. Por su padre. Por su tío. Por su madre. Por sí mismo.
Una señora se sentó a su lado. Le ofreció un pañuelo. A veces llorar es el acto más valiente, dijo. Julián la miró. Le agradeció. Y por primera vez en días, sintió un poco de alivio. Esa noche, Ariadna reunió a sus hijos. No me queda mucho, dijo, sin rodeos. Martina soltó un quejido. Julián cerró los ojos. Cáncer. Extendido. No quiero tratamiento. No me lo pidan. No quiero pasar mis últimos días entre agujas y máquinas. Quiero escribir. Quiero verlos dormir. Quiero despedirme de cada cosa. Con calma. Martina se acercó. La abrazó con fuerza. «Te quedas conmigo», susurró. «Me quedo donde ustedes estén. Solo no me encierren en un hospital». Julián se arrodilló frente a ella. «Lo único que me queda es agradecerte». Ariadna acarició su rostro. «Tú no eres el error de esa noche. Eres el milagro que me mantuvo viva. Nunca te sientas menos». Martina lloraba en silencio. Afuera, el cielo se oscurecía. Pero dentro de la casa, por primera vez, había paz. Ariadna terminó su documento 3 semanas después. Imprimió 2 copias. Las guardó en sobresellados. Una para Julián. Otra para Martina. Y esa misma noche, se acostó en su cama. Cerró los ojos. No volvió a despertar. En la mañana, la encontraron con una nota entre las manos. Al final, la verdad no me salvó. Pero me liberó. Los amo. Vivan como si cada día fuera el último. Y nunca callen lo que duele. Porque la herida que no se ve es la que más sangra. Martina gritó. Julián cayó de rodillas. Ariadna no se fue en silencio. Dejó su historia escrita. Su verdad. Su legado. No de mártir. No de víctima. De mujer. Porque hasta el último segundo, eligió. Y lo que sus hijos harían con esa verdad, cambiaría todo para siempre. El salón estaba decorado con elegancia forzada, como esos lugares donde las flores no tienen olor y las sonrisas son prestadas. Cortinas blancas, mesas redondas con manteles de seda, velas encendidas en candelabros dorados y una tarima en el centro donde colgaba un cartel enorme: «Gracias por tu legado, Esteban Rivas». Esteban caminaba entre los invitados con la seguridad del que siempre creyó tener la última palabra. Llevaba un traje oscuro, corbata roja y una copa de vino en la mano. Saludaba con su sonrisa habitual, la misma que usaba para cerrar tratos y mentir sin parpadear. Las luces suaves hacían parecer la velada más íntima de lo que realmente era. Había colegas, socios, conocidos que fingían afecto, y también algunos familiares lejanos que no veían a Esteban desde hacía años. Todos esperaban el discurso final del hombre que, según ellos, había levantado una vida desde cero. Lo que no sabían era que esa vida no le pertenecía. Que todo lo que admiraban estaba construido sobre cadáveres invisibles. Ariadna, ya muerta. Santiago, desaparecido. Julián, traicionado. Martina, silenciada. Nadie sabía que esa noche no se brindaría por un legado. Se desenterraría una verdad. Julián llegó sin anunciarse. Se colocó al fondo, junto al equipo de sonido. Llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo. Su rostro estaba más firme que nunca, pero sus ojos tenían un brillo que nadie podía confundir, ese brillo de quien ha enterrado a su madre con las manos desnudas y aún respira. Martina, desde la clínica, tenía el celular entre las manos. Una enfermera le ayudó a conectarse a la videollamada. Su terapeuta la observaba desde un rincón. Era la primera vez que aceptaba ver un evento público desde su ingreso. Pero ella lo pidió. Dijo que tenía que mirar a su padre caer. No por venganza. Por justicia. A las 8 en punto, un hombre del comité de empleados subió al escenario. Agradeció la presencia de todos, lanzó elogios aprendidos de memoria y habló de la honestidad intachable de Esteban. Luego lo llamó al micrófono. Esteban subió entre aplausos. Sonrió. Besó a su esposa francesa, Clemence, que lo acompañaba sin saber que su mundo estaba por quebrarse. Lucie, su hija más joven, jugaba con un globo cerca del buffet. Esteban alzó la copa. «Quiero brindar», dijo,
por los años de esfuerzo, por las amistades sinceras, y por el amor que me sostiene desde siempre. En ese momento, el proyector se encendió detrás de él. Las luces bajaron. En la pantalla apareció la imagen congelada de Ariadna, con la cabeza rapada, sentada frente a una cámara. Nadie entendía nada. ¿Qué es esto?, preguntó Esteban, confundido. El encargado de sonido, que ya había sido avisado por Julián, no respondió. Simplemente dejó que el video hablara. La voz de Ariadna llenó el salón. Me llamo Ariadna Rivas. Fui esposa de Esteban Rivas durante más de 30 años. Y esta es mi historia. Porque ya no estoy aquí para contarla en voz alta, pero me niego a morir en silencio. La imagen cambió. Fotografías. Esteban en la terraza con Clemence. Esteban con Lucy. Capturas de correos. Transferencias bancarias. Testimonios en audio. La voz de la mujer enferma de lupus. Y él me prometió que dejaría a su familia por mí. Teníamos un hijo. Lo negó. Se largó. Luego, Martina, en un audio grabado en la clínica. Crecí creyendo que debía ser perfecta. Él se encargó de recordarme cada error. Cada kilo de más. Me rompió sin tocarme. El ambiente se volvió hielo. Todos miraban a Esteban, que ya no sonreía. Luego apareció Julián, en video, con la voz quebrada. Soy piloto. Soy hijo. Pero también soy la consecuencia de una mentira. Mi padre no es mi padre. Y el hombre al que tanto admiré, destruyó todo lo que tocó. Las imágenes seguían. Capturas de pasaportes falsificados. La carta de Santiago. Fotos del incendio. Documentos legales. La historia se tejía sola. Imposible de negar. Innegable. Cuando el video terminó, nadie aplaudió. Nadie se movió. Solo el zumbido del proyector y la respiración agitada de Esteban llenaban el aire. Alguien preguntó desde una mesa. ¿No vas a decir nada? Esteban bajó la copa. Caminó hacia el micrófono. Su rostro ya no tenía control. Estaba expuesto. Furioso. A punto de estallar. Ella siempre fue una estúpida sentimental. Y gritó, me ató a su miseria, a su mediocridad. Yo construí todo esto. Yo lo merezco. Clemence se levantó. Caminó hacia él. Lo abofeteó con fuerza. La sala entera enmudeció. Lucy comenzó a llorar. ¿Quién eres?, le preguntó en voz baja. ¿Quién demonios eres? Esteban no respondió. Dio un paso atrás. Nadie se acercó a defenderlo. Ninguno de sus colegas. Ningún viejo amigo. Porque cuando la máscara cae, lo que queda es la verdad. Y la verdad no se aplaude. Julián caminó hasta él. Lo miró directo a los ojos. La gente los rodeaba, pero no intervenía. Era un duelo invisible, una sentencia sin jueces. Y gracias, dijo Julián, por mostrarme lo que jamás quiero ser. Esteban quiso hablar, pero no pudo. Julián dejó caer la carpeta a sus pies. Luego se giró y se fue. No volvió la vista atrás. Martina, desde la pantalla, sonrió. Su terapeuta la observó con sorpresa. ¿Por qué sonríes? Porque por primera vez, siento que mi madre descansa. Clemence se fue con Lucy. No volvió a mirar a Esteban. Nadie lo acompañó. Nadie lo consoló. Quedó solo, en medio de un salón decorado para celebrar una vida que nunca fue suya. Horas después, en el mismo salón vacío, Esteban se sentó en la tarima. Nadie lo veía. Nadie lo escuchaba. Encendió un cigarro. Miró el cartel que decía gracias por tu legado y lo arrancó con violencia. Lo partió en dos. Luego se quedó allí, en silencio, sabiendo que ya no había retorno. Que cuando los rostros caen, ya no se pueden volver a poner. La verdad era su condena. Y el silencio, su única compañía. Esteban no volvió a hablar en público después de aquella noche. Se encerró en su casa de campo, rodeado de cosas que ya no significaban nada. El reloj de oro que tanto mostraba, la medalla al mérito empresarial, las fotografías premiadas.
Todas perdieron valor cuando ya no había nadie que creyera en él. No fue a la policía. No enfrentó las denuncias. No reclamó su nombre. Simplemente desapareció del mundo, como un espectro de lo que una vez fue. Los medios dejaron de hablar. Las redes pasaron a otro escándalo. La vergüenza hizo su trabajo. Y lo borró. Julián, por el contrario, comenzó a renacer. El primer cambio fue invisible. No dejó su trabajo, no huyó del país, no publicó un libro ni dio entrevistas. El cambio ocurrió dentro. Como una flor que brota en tierra quemada. Ya no cargaba con la pregunta de a quién pertenecía. No era hijo de un hombre. Era hijo de una mujer que eligió la verdad como bandera. Y eso bastaba. Volvió a volar, pero ahora lo hacía sin ese peso en el pecho. En cada vuelo, miraba por la ventanilla con una paz desconocida. Como si por fin entendiera que el cielo no es solo un espacio, sino un estado del alma. Martina, por su parte, no volvió a la casa donde todo ocurrió. Vendió la propiedad con la ayuda de Julián. Eligió no quedarse donde las paredes respiraban secretos. Se mudó cerca del mar. Empezó a pintar paisajes, cuerpos humanos y rostros deformados por la memoria. Expuso en una galería local bajo el seudónimo A.R. Cuando le preguntaban por el nombre, sonreía. Nadie sabía que eran las iniciales de su madre. Se mantenía en contacto con Julián, pero lo justo. Ambos entendieron que la reconstrucción también implica distancia. Que algunas heridas necesitan espacio para cerrar. Que no todo amor se demuestra abrazando. A veces, se demuestra dejando ir. Ariadna no murió en la cama del hospital como muchos imaginaron. Tampoco dejó instrucciones, ni testamento, ni funeral. Una semana después del homenaje improvisado que sus hijos organizaron en la casa de Martina, desapareció. La habitación del hospital amaneció vacía. La bata, doblada sobre la cama. Ninguna nota. Ninguna pista. Solo un sobresellado con una palabra escrita a mano, vivir. Dentro había una postal sin remitente, con una foto de una playa. Al reverso, en tinta negra. A veces la libertad no es un lugar, es una decisión. Con amor, mamá. Martina la recibió un año después. La encontró entre el correo, mezclada con publicidad y facturas. Al verla, se detuvo en seco. El mar de la postal era el mismo que había soñado de niña. Agua turquesa, olas suaves, rocas blancas. Lo supo en el instante. Ariadna no estaba muerta. Estaba libre. No lo contó a nadie. Ni siquiera a Julián. Se guardó el secreto como un amuleto. Algo que la vida le devolvía después de tanto arrebato. Cada cierto tiempo, escribía una carta y la enviaba a una dirección imaginaria. Era su manera de hablarle, de mantenerla cerca. Julián, en uno de sus viajes, aterrizó en Lisboa por una escala. Tuvo 6 horas libres. No planeaba hacer nada. Pero al salir del aeropuerto, un impulso lo llevó al puerto. Caminó por calles adoquinadas, entre puestos de libros y olor a mar. En una banca, una mujer de espalda encorvada leía un libro. Llevaba sombrero de paja. No podía ver su rostro. Cuando pasó junto a ella, sintió algo en el estómago. Se detuvo. No dijo nada. No quiso arruinarlo. Solo siguió caminando con una sonrisa en los labios. A veces, no necesitamos certezas. Solo señales. La historia de Ariadna no apareció en periódicos. No se convirtió en película. Nadie escribió un reportaje. Y no hacía falta. Porque la verdadera justicia no vive en la fama. Vive en la calma. En saber que se dijo todo. Que no quedó nada atrapado en la garganta. En las paredes de la clínica donde estuvo Martina, colgaron uno de sus cuadros. Una figura femenina, sin cabello, de pie frente al mar, con los ojos cerrados y una expresión de paz. Lo titularon Renacimiento. Julián imprimió el último archivo de su madre. El que tituló Verdad. Lo leyó en voz alta una noche, en un vuelo sin pasajeros, mientras el avión volaba sobre el Atlántico. Lo hizo solo para ella. Como si el cielo llevara el eco de su voz. Cuando terminó, susurró. Gracias por habernos roto. Porque de las grietas, creció luz.
Y ahí, en esa oscuridad aérea, ocurrió algo que él nunca olvidó. Las luces del tablero parpadearon sin razón, como si alguien pulsara desde otra dimensión. Cerró los ojos. Sonrió. Y entendió que hay partidas que no duelen. Porque en realidad no son finales. Son comienzos. Una hermosa reflexión divina emergía en el corazón de todos los que conocieron la historia de Ariadna, que el amor verdadero no es aquel que todo lo perdona. Es el que libera. Que no nacemos para encajar en moldes heredados, ni para cargar con pecados ajenos. Que somos responsables de romper las cadenas. De decir basta. De mirar el abismo, y aún así, decidir caminar. Y que, al final, cuando ya no quede nadie que recuerde nuestros nombres, lo único que permanecerá será eso, la verdad que elegimos sostener. Aunque duela. Aunque arda. Aunque nos deje solos. Porque la verdad es la única herencia que no muere. Y los que se quedan de pie, lo hacen no porque no cayeron. Lo hacen porque, después de caer, decidieron levantarse. Y caminar. Sin miedo. Sin culpa. Sin deberle la vida a nadie. Solo con la certeza de que todo lo vivido, los convirtió en lo que ahora son. Humanos. Libres. Eternos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Ariana, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.